¿Cómo están, familia? Espero que esté yendo todo bien en sus vidas y que estén disfrutando del proceso de crear su propia realidad. Hoy les quería contar el por qué soy TCP, el por qué soy tripulante cabina, ya que cada lugar en el que estamos es por decisión y responsabilidad nuestra. Nadie me obligó a venirme a Europa, nadie me obligó a alejarme de mi familia y nadie me obligó a estar donde estoy actualmente. Entonces ahora me pregunto, ¿qué hago aquí? No sé si ya se los conté, pero ser tripulante cabina nunca fue un sueño para mí. Y sí, me gustan los aviones, me gusta viajar teniendo descuento gracias a ser TCP, pero nunca fue mi sueño. Gracias a ser TCP y poder viajar y explorar este hermoso mundo. Y ojo, cuando digo viajar, me refiero a viajar y recorrer lugares poco poblados, por ejemplo, playas salvajes, lugares tropicales, bosques, selva y montañas. No a viajar a ciudades grandes, ya que la experiencia es muy diferente. Entonces, volviendo al tema, ¿qué impacto tiene en mi vida ser tripulante cabina? Yo cuando llegué a Europa tenía que tener ingresos de alguna parte. Antes de irme de mi país, yo me puse a pensar, ¿qué puedo hacer en Europa? ¿Estudiar? ¿No? ¿Trabajar? Sí. Entonces, ya que sabía que no iba a estudiar y que iba a trabajar, me puse a pensar cuál puede ser el trabajo más interesante y de fácil acceso, ya que, por ejemplo, ser tripulante cabina no es muy difícil de entrar, ya que no se requiere mucho estudio, simplemente ciertas cualidades que yo consideré que tenía, como por ejemplo ser bilingüe, tener un buen manejo del estrés, tener la capacidad de resolver problemas en situaciones estresantes o bajo presión, y eso solo lo van a entender las personas que han trabajado en servicio al cliente. Y esas son cualidades que honestamente no todos tienen, y yo mismo lo he visto con gente con la que he estado trabajando y que yo digo, simplemente no deberían estar ahí, ya que al estar volando y trabajando ahí con mucha gente, que a veces la gente se queja y te muestra sus problemas a ti, y si tú no eres capaz de tolerar eso y manejar eso, es un trabajo que tal vez no deberías aplicar, como esas personas que digo que se estresan, cambian su personalidad, tienen actitudes extrañas y tratan de forma incorrecta al público, y eso al final termina creando problemas a todos los tripulantes que estamos en ese mismo vuelo, a todos los colegas, porque después esa persona viene y se queja con nosotros. Entonces al final esto, como dicen, para ser tripulante cabina hay que saber trabajar en equipo, porque es constantemente eso. Somos 4 tripulantes que estamos ahí manejando la situación 12 horas juntos, y es importante poder hacerlo de la forma más agradable y cómoda para todos y que se pueda disfrutar el día. Retomando el pilar del video, ¿por qué soy tripulante cabina? Les tengo que decir que estoy cerca de cumplir un año siendo tripulante cabina, y honestamente la experiencia completa ha sido muy bonita. Y no por el hecho de ser tripulante cabina, sino por el progreso que he podido desarrollar en todo este año. El progreso a nivel personal, el progreso a nivel mental, espiritual y también en mis redes sociales. Yo aún no asimilo completamente el tener este lindo canal de YouTube que cada día está más grande, mis redes sociales y en general mucha gente que empatiza conmigo y le gusta el contenido que voy creando. Eso es una de las cosas que más me llena a mí y de verdad que me hace muy feliz. Como digo, este año ha sido muy bonito siendo tripulante cabina, pero no por ser tripulante cabina, sino por todo lo que he podido progresar. Y es así que cada día voy dándome cuenta de que hay mucho más, hay muchas más cosas que se pueden hacer, muchos más lugares en los que podemos estar y que tal vez nunca se nos pasa por la cabeza el hecho de que tú puedes estar perfectamente cómodo viviendo y haciendo las cosas que estás haciendo actualmente, pero dentro de tu mente y dentro de tu corazón sabes que si pudieras estar en un lugar mejor, haciendo algo mejor, lo harías. Y si eso no te pasa, es porque tal vez no eres lo suficientemente ambicioso. Yo cada día me doy más cuenta de lo ambicioso que soy y estoy agradecido con el universo, porque de hecho lo considero un don, porque hay gente que no lo tiene, gente que se conforma estando donde está, que bueno, mientras ellos estén felices, eso es lo que importa. Pero lo que pasa es que hay muchas cosas por vivir, muchas cosas por explorar y que están ahí, están a disposición. Simplemente hay que hacerlo, hay que tomar la decisión, moverse y ir a lo que uno quiere. Por ejemplo, ahora que estoy aquí en la mitad del bosque hablando, escucho mi eco desde lejos y qué mejor. O sea, este lugar aquí en el centro del bosque se siente un aire tan rico, fresco, que
no todos disfrutan igual que yo. Mucha gente prefiere estar encerrada en su casa, jugando ahí con el computador, lo que sea, y se pierden todas estas maravillas. Yo cada día me siento más conectado con la naturaleza y eso es algo que me hace muy feliz, porque la naturaleza es sabia, nosotros somos naturaleza y es importante conectar con ella. Estando en lugares como estos es cuando se me empiezan a ocurrir ideas, se me empiezan literalmente a aclarar toda mi mente. Es como que la mente a veces fuera un puzzle y que al hacer ciertas cosas se ordena ese puzzle y queda listo. A veces estar tan metido en la ciudad hace que nos desenfoquemos, nos perdamos y pongamos la atención en cosas que no son importantes. Actualmente mi foco y mi atención está solamente dirigida en el progreso mío como persona y de las personas que están a mi alrededor. En este caso de mí, de mi novia y de mi familia. Avanzar, progresar y lograr las cosas que nosotros queremos. Es por eso que constantemente me la paso invirtiendo mi tiempo en consumir contenido educativo, escuchando podcasts y gente que está en los lugares que a mí me gustaría estar. En este caso financieramente, que han construido un patrimonio importante que les permite tener una vida más plena, disfrutar, a no estar amarrado a la carrera de la rata, como le dicen, y poder vivir la vida de la forma más plena posible. Y en eso estoy yo, en el proceso de alcanzar mi máximo potencial en todas las áreas posibles, poco a poco, paso a paso, construyendo ladrillo por ladrillo la vida que yo deseo. Y para poder hacer eso, hay ciertas cosas que hay que dejar de lado, sacrificar, por así decir, que vendría siendo gente que no te aporta a entornos que no te aportan. Entonces el ser tripulante me ha brindado muchas cosas por las que estoy agradecido, pero hay un punto en el que esta fase va a terminar. Voy a entrar a la segunda fase, al siguiente nivel, en las que van a haber otras cosas y estando yo cada vez más alineado con mi propósito de vida. Así que eso, familia, este video se convirtió en una reflexión que ni yo pensaba compartir, pero estoy feliz de haber podido expresar lo que mi mente quería transmitir. Así que, familia, les quiero agradecer por llegar hasta acá. Es un placer para mí tenerlos aquí. Leo todos los comentarios que me llegan. Estoy muy feliz de cómo va creciendo este canal. Les agradezco de verdad y, como digo, es un placer tenerlo. Así que les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.